un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Las casas en el cine chileno. La historia parte así. Estamos todos bajo techo. Afuera llueve. Estamos en una sala de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Frontera. Es el año 92, o quizás el 93. La sala tiene un nombre rimbombante, pero en verdad podría ser un galpón. Huele y deja pasar el frío, como un galpón. Adentro, sentados con la ropa y los zapatos mojados, estamos los estudiantes de periodismo, pedagogía y demás. Esa mezcla que solo se puede encontrar en una charla universitaria de una ciudad del sur en esos años. El que está dando la charla es un poeta argentino. Tiene un apellido que suena a italiano. Es un señor muy simpático y muy elocuente. El presentador es un escritor temuquense. No escribe mucho. Dicen que alguna vez publicó una novela. Es profesor en un colegio. Habla muy poco. Alguien, de la audiencia, le pregunta al poeta argentino cuáles son los temas de la poesía argentina. El visitante los enumera. Las trampas del lenguaje, las ambigüedades del lenguaje, el lenguaje que se señala a sí mismo, la sensación de orfandad, las ciudades, el territorio, el pasado. Ya lo dije, es un señor muy elocuente. Entonces ocurre lo inesperado. El poeta argentino mira al escritor temuquense y tal vez por cortesía o aburrimiento, le pregunta cuáles son los temas de la poesía chilena. El escritor local le dice que él no es poeta, pero el visitante insiste. ¿Cuáles diría usted que son los temas de la literatura chilena? El escritor temuquense estira un poco la trompa y luego dice con algo de pudor: a nosotros nos interesan las casas. Esta no pretende ser ni de lejos, por ninguna razón, una lista exhaustiva. Es solo un primer acercamiento. ¿A qué? A las casas en el cine chileno y al contorno de la historia que hay detrás de eso. Pero, alguien diría, ¿acaso no hay inmuebles, viviendas, residencias, chozas, departamentos, villas, dúplex, en todas las películas de todo el mundo desde que se inventó el cine? Por supuesto. Pero la casa en el cine chileno, incluso en el mal cine chileno, es siempre un personaje. A veces, de hecho, es el único personaje detectable. Hagamos acá un pequeño aparte para mencionar que, desde luego, el tema de la literatura chilena ha sido estudiado y mencionado más de una vez. Están ahí las casas de las novelas de José Donoso, por ejemplo. Está la casa fundacional y memorable de la familia Encina, donde llega a vivir Martín Rivas. ¿El señor don Damaso Encina? Yo soy. ¿En qué puedo servirlo? Señor, tenga la bondad de leer esta carta. Con que usted es Martín. Están también las casas miserables y oscuras de los mineros de Baldomero Lillo, los patagónicos de Coloane y las mujeres campesinas de Marta Brunet. Está la que es una de mis casas favoritas entre los libros que me ha tocado leer, la casa que inventó Carlos Droguet en Patas de Perro, que es una novela sobre un hombre que intenta llenar de amor el lugar miserable donde vive y al final solo termina llenándolo de soledad, que es peor que si ese lugar estuviera vacío. Están las casas a las que no pueden entrar o donde ya no pueden vivir los personajes de Juan Rodrigán. Está la casa que sueña en un diálogo uno de los personajes de La Población, el disco de Víctor Jara. Apúrele. ¿Te imaginas? Una casa. Cállate, corre. Y están las casas del cine chileno, de las cuales voy a mencionar ahora no todas, sino algunas, quizás las que más me han impresionado. Primero que nada, un hito fundacional. Las casuchas del cortometraje documental Las Callampas, de Rafael Sánchez.
que en 1957 mostró a los habitantes del Zanjón de la Guada tratando de sobrevivir a una batalla que hoy día sabemos que ya estaba perdida. Casuchas de cartones, parches de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas. La casa de largo viaje de Patricio Caulen, que en una eterna noche de duelo se convierte en capilla de velorio y en fonda, donde la gente reza, llora, baila, se emborracha y se trenza a golpes. Es un lugar donde no hay intimidad porque nada queda por ocultar y donde se vela al angelito que apenas alcanzó a conocer esa miseria, ese hambre y ese frío. La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, donde bombardean esa casa nacional que es La Moneda, en ese fragmento que todos recordamos, aunque jamás hayamos visto el documental. Fondo, lo voy a entregar íntegro, con casa de reserva. La residencia patronal del Fundo tomado en La Expropiación, esa obra maestra que Raúl Ruiz filmó en pleno gobierno de Allende. Mientras en los campos del exterior se mueven siluetas bajo antorchas que pueden ser amigos o enemigos, dentro de la vieja casona, el patrón y el funcionario de gobierno discuten lo que jamás pensaron discutir: la entrega del Fundo y el avance de la voluntad popular. Pero en La Expropiación, la casona del patrón no solo está habitada por los vivos y la voluntad popular no siempre avanza hacia donde uno espera. La Expropiación es una de las más grandes obras jamás filmadas en Chile, y es una estupenda respuesta a la vieja pregunta: ¿qué tal si condensamos toda la tragedia y la comedia de un país entre las cuatro paredes de una sola casa? Ruiz se terminaría yendo de Chile tras el golpe. En su paso por Europa filmó Los Palacetes de Proust, Las sombras de Berenice y las viviendas parisinas de la Comedia de la Inocencia. Pero su mejor logro al respecto ya estaba aquí, en La Expropiación, filmada en unos pocos días de ese lejano año de 1971. Otro lugar alucinante de nuestro cine es el departamento de La luna en el espejo de Silvio Cayosi. El papá del protagonista es un viejo tiránico y postrado que vive alegando viejas glorias navales. Su vivienda es un museo de algo que nunca fue, de un pasado que él mismo ya no recuerda bien, envuelto en la niebla de la mala memoria y la decadencia senil. En el Club Naval, en ese comedor con zócalo de madera, oscura, inglés, tan elegante. Si tuviéramos teléfono, no estuviéramos tan aislados, llamaba yo ahora mismo al Club Naval para que me suene una docena de paradas. Y ahí verían lo que es bueno. Pero aún así, el viejo postrado se las arregla para dominar y humillar a los que osan entrar a su reino, porque su dormitorio está lleno de espejos, y a través de ellos vigila casi todo el lugar, lo que para efectos de la historia significa que vigila el país entero, que nada se le escapa, o como diría alguien, que en esa casa-nación no se mueve una hoja sin que él lo sepa. También están las casas que se derriban o se ponen en venta. En el documental de Ignacio Agüero, Aquí se construye, uno de sus mejores trabajos a la fecha y una obra profética a la luz del Santiago que conocemos hoy. Lo que está pasando aquí es una destrucción violenta del paisaje, del entorno visual. Me están matando el pasado, me están matando mi cultura personal. Agüero sigue la vida en el documental de un hombre que vive en un barrio que está asediado por las inmobiliarias. Donde hubo una residencia, ahora de pronto se levanta un edificio. Donde hubo plazas y jardines, ahora se extienden el cemento y el ruido de las excavadoras. De hecho, el mismo título del documental tiene ya una lectura profundamente amarga. Aquí se construye, es cierto. Pero ¿qué es lo que se construye? Lo que se termina avisorando en el documental, estrenado en el año 2000, es que el futuro va a ser para siempre eso y nada más que eso. Barrios que ya no son barrios, edificios que no son hogares, y una ciudad que está habitada, pero que en el fondo no es habitable. Otra casa en la que nunca he dejado de pensar es aquella donde vive el peluquero que interpreta a Roberto Farías en La buena vida, de Andrés Wood. Es una casa pobre, algo derruida, que contiene no solo la vida de él y su madre, sino además el fantasma del padre cuyo nicho está impago en el cementerio. En una escena, Farías y Manuel Oyarzún caminan por la cuadra.
Acá cerca se va a hacer un mall, le cuenta él. Qué bueno, dice ella. El diálogo no está presentado de forma irónica ni paternalista, porque la película entiende lo obvio. Para muchas personas, tener un mall cerca es una mejora en su calidad de vida. ¿Hay dónde comprar? Pero a veces la casa que más impacta es la que apenas se ve o la que se atisba a partir de uno de sus rincones. Como en El baño, la comedia negra de Gregory Cohen, filmada con una cámara fija instalada en la pared de un baño. Esa pequeña habitación mal iluminada es todo lo que necesita Cohen para contar décadas de tragicomedia chilena. No, estas son termitas. Córtala, las termitas son yanqui, aquí no hay. ¿Ustedes son comunistas? No, somos de Talca. Ahí caben el hipismo, la unidad popular, la dictadura, la transición e incluso los terremotos. Todo Chile cabe dentro del baño de la película de Cohen, porque el baño no solo es el lugar de la limpieza y la evacuación. También es el confesionario, el sitio del romance furtivo, de la mentira, de la verdad y del castigo. Ahora, es un viejo cliché del cine decir que los lugares pueden ser tan protagónicos como los actores. Pero hay una película de Sebastián Lelio donde esa frase es muy real y es La Sagrada Familia, del año 2006. La Sagrada Familia transcurre en Semana Santa y en la historia el padre arquitecto con el hijo arquitecto, una profesión que en vez de unirlos les ha distanciado profundamente, se quedan solos en una casa en la playa. Mira, viejo, qué buena está. Mamá, al revés, sí. Que no tenga cosas tan definidas como por dónde se entra, por dónde se sale, qué sé yo, sino que sea una... Estéticamente está bastante bien. Estéticamente, digamos. Hasta ese lugar llega la novia del hijo, unos amigos, una vecina, y mientras todo se desmorona sin que nadie preste demasiada atención, es la casa la que se va volviendo una jaula de cristal donde todos los secretos quedan al aire y todos los golpes están permitidos. La casa está en un lugar de vista privilegiada, tiene cada una de las comodidades de la vida moderna, es elegante y acogedora. Y sin embargo, nadie de los personajes que la habitan durante la historia vive en ella un solo momento de felicidad. Por otro lado, a veces el hogar está donde menos se le espera. Por ejemplo, en un departamento en Santiago. Ahí está, por ejemplo, la pareja en crisis de Metro Cuadrado, el pequeño insensible drama de Naira Illich. Ahí están las dos amigas que se hablan, se pelean y se quieren, en el departamento donde sucede Las Niñas, de Rodrigo Marín. Y ahí está ese monólogo de Diego Casanueva al final de Sarrienda, de Alberto Fuguet, donde sentado en un departamento vacío, le cuenta al protagonista la historia que ha definido su vida, la historia de la noche en que su padre lo intentó matar. Él dijo que no me había reconocido, que pensó que era un ladrón, pero no le creo. Son los departamentos equivalentes a las casas en nuestras películas. Yo diría que más bien suelen aparecer como sitios sin alma, lugares de tránsito, sucedáneos donde lo que se suele hacer es recordar la vida antigua que tuvimos en una casa que ya no está. Pero a veces los personajes de nuestro cine pueden tener una casa, modesta pero digna, y aún así vivir en la incomodidad e incluso en el terror. Es lo que le sucede a la familia que protagoniza Matar un hombre, de Alejandro Fernández Almendras. La existencia que llevan es dura, porque es una existencia de gente pobre, pero se sostienen, o sea, resisten. Hasta que comienzan a ser acosados por un delincuente del barrio, y lo que en un principio es un desagrado, muy pronto se vuelve un infierno. Una familia con más recursos se mudaría, pero ellos no pueden mudarse. Apenas llegan a fin de mes. La policía no responde, el Estado no responde, y la casa que alguna vez fue el refugio familiar ahora es una trinchera abierta. Y es el mismo Fernández Almendras, en el otro espectro de la pirámide social, quien cierra el círculo en el final de su película Aquí no ha pasado nada. En esa historia, inspirada en el caso de Martín Larraín, un hombre de clase baja es atropellado por un muchacho de clase alta. ¿Ustedes acompañan al cabo en el vehículo? ¿No siguen? Manuel venía manejando. Y afirman que usted venía manejando. Eso es totalmente falso. Por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Hay una investigación, pero la culpa es desplazada, y uno de los chicos que iba en el vehículo es apuntado como culpable. Al final, la única sanción por la muerte de un hombre
es que la familia del protagonista tiene que pagar una cierta suma de dinero. La plata evita la cárcel y la plata lava las culpas. ¿Y cuál termina siendo la única consecuencia de todo esto? Como le explica la madre al muchacho, van a tener que dejar su estupenda casa en la playa y comprarse algo más chico, más sencillo, en otro lugar menos exclusivo. Para nosotros los espectadores, el dato luce como una consecuencia insignificante. Para ellos, para esa familia de clase alta, esa es la tragedia. No que haya muerto un hombre, sino que deban dejar su residencia en la playa. Este repaso acerca de las casas en el cine chileno, ya lo avisamos, no puede ni intenta ser exhaustivo. Pero es imposible no mencionar una de las obras más singulares y valiosas de los últimos años, como es La Casa Lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. En este largo animado, la casa es importante no solo desde el título, por supuesto, sino desde la concepción de la historia. La heroína de La Casa Lobo escapa del gran centro de horror, que es la Colonia Dignidad, y se encierra en una cabaña en el bosque, donde intenta crear una familia junto a 2 cerditos convertidos en niños. Pero su intento de fuga está condenado al fracaso, porque aunque puedas sacar a la niña de la colonia, no puedes sacar tan fácilmente a la colonia de la niña. Y lo que ocurre es que dentro de esa cabaña empieza a recrearse la otra casa, la original, la terrible, la casa donde vive el lobo. Necesito que alguien me cuide permanentemente. Y también está la casona en medio de la nada donde vive el vampiro del Conde, la película de Pablo Larraín. Si la construcción de la Casa Lobo termina siendo una especie de corazón de madera que late dentro y fuera de su protagonista, la casa donde un Pinochet inmortal vive en la ficción de El Conde es el castillo de Drácula, pero en Chile. Y como todos los castillos de vampiros, para que se pongan en marcha sus resortes y mecanismos, para que empiece el relato y se dispare la acción, al castillo tiene, obvio, que llegar una visita. Papá, esta es la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Y acá ya tenemos que cerrar, pero tenemos que cerrar con Los Colonos, de Felipe Gálvez. El problema son los indios. Que en el contexto de todo lo que hemos hablado en este episodio, debe ser una de las películas chilenas más impresionantes en el uso que hace de una casa dentro de su ficción. Esto le puede sonar desconcertante a quienes hayan visto Los Colonos, porque casi toda la película sucede en praderas y en descampados. Es una historia al aire libre, es una historia de exterminio, de codicia y de limpieza étnica. Es una historia, claro, sobre la brutalidad de los latifundistas a la hora de arrasar con los indígenas del sur para robarles sus tierras. Durante buena parte de la historia, vemos esa brutalidad a ras de suelo. Vemos la matanza, el hambre, los viajes infinitos a caballo, la mezquindad grosera de quienes se ganan la vida matando gente desarmada. Y luego, hacia el final, en Punta Arenas, vemos la casa del patrón. Vemos al gran Alfredo Castro, interpretando a José Menéndez, el millonario que ha fundado un imperio a partir del despojo y la sangre de los indígenas. Conocemos la mansión de Menéndez, porque lo visita un delegado del Poder Central, un burócrata enviado desde Santiago. Y conocemos el interior de esa casa, donde hay un piano, donde hay suelos brillantes, y donde hay empleadas vestidas de punta en blanco y vitrales en las ventanas. Y mientras ocurre la conversación entre ambos hombres, una parte de nuestra cabeza no puede dejar de preguntarse: ¿cuánta gente debió sufrir? ¿Cuántos debieron morir para que Menéndez pudiera permitirse el lujo de esa mansión y permitírselo en el fin del mundo? Ese no es realmente el cierre de Los Colonos. Luego viene una escena, a su manera también muy impresionante, en una casa muy distinta. Como dijimos al principio, las cinematografías de todo el mundo tienen películas ambientadas en casas. Pero en las historias del cine chileno, esa construcción está mirada de una manera muy única. Puede ser una rancha en la playa, una casucha en una toma o una mansión en el barrio alto. La casa en nuestro cine nos interesa tal vez porque en ella vemos una posibilidad de echar raíces, de alcanzar un acuerdo o simplemente de encontrar algo de paz. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.